Y mientras Simón estaba hasta por allá atrás observando, uno de los diáconos se acercó al hermano Felipe y le mandó una notita, como siempre hacen los diáconos por cualquier cosa. A mí me pasaron una notita ahora. Hermano, apaga el micrófono porque se oye mucho. Aleluya, gloria. Para eso tenemos a nuestros hermanos ahí, que tienen que estar activos, gloria al Señor. Se va a ensordecer la gente. Lo mismo estaban ahí los diáconos atentos y vieron que Simón llegó, era el raro, extraño, llegó ahí, estaba así como observando, mirando de pies a cabeza a todo el mundo. Y le pasaron la notita al hermano Felipe, tenga mucho cuidado porque acaba de venir un hombre que se llama Simón, que es religioso, sabe mucho de religión. Tenga cuidado cómo habla, tenga cuidado cómo usted predica, hermano Felipe. Que ese hombre solo vino a juzgar. Está siempre ahí a la expectativa. Pero lo que a mí me llama la atención es que el hermano Felipe no se intimidó. El hermano Felipe no cambió el mensaje. El hermano Felipe no le dio vuelta a la página y dijo, hermano, hermano, vamos a hablar de otra cosa, hermano. El hermano Felipe siguió predicando el evangelio de Cristo, ese evangelio de poder, ese evangelio glorioso, ese evangelio que puede llevarte a la salvación de tu alma, ese evangelio que puede transformar tu vida, aleluya. Felipe ni siquiera se asustó ni un poquito. Felipe ni siquiera se preocupó. Felipe siguió predicando el evangelio de Cristo. Oh, y el mago ahí siguió mirando, observando. Y sabe una cosa, lo que a mí me llama la atención es que mientras el hermano Felipe estaba predicando ese evangelio glorioso, algo comenzó a suceder en la vida de Simón el mago, Simón el religioso. Porque yo quiero que usted sepa, hermano y amigo que está aquí, que cuando se predique el evangelio verdadero de Cristo, los corazones tienen que ser quebrantados, los corazones tienen que ser compungidos. Cuando se predique el verdadero evangelio de Cristo, algo tiene que suceder en la vida de la persona. Y mientras Felipe seguía predicando, algo comenzó a sonar en el corazón de este hombre llamado Simón. No tuvo otra alternativa, hizo a un lado su religión, tuvo que aceptar que su religión no lo lleva al cielo, tuvo que aceptar que su brujería y todo lo que practicaba no lo podía conducir a la salvación. Así que renunció a todo y creyó en el evangelio de Cristo que predicaba Felipe. Inmediatamente fue bautizado para recibir la salvación de su alma. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Simón tuvo que aceptar que el único que salva es Cristo. Simón tuvo que admitir que la única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo que me escucha, Cristo es el camino. Amigo que me escucha, Cristo es el centro del evangelio. Amigo que me escucha, Cristo es el único que puede darte la salvación eterna de tu alma. Usted que todavía está vagando en su delito y pecado, crea en Jesucristo y bautícese en el nombre de Jesús y usted será salvo, porque la Biblia lo dice. Alabado y bendecido el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Simón tuvo que creer en el evangelio de Cristo que Felipe predicaba. Y al momento de creer fue bautizado. Y la Biblia dice que después de eso acompañaba al hermano Felipe a todas partes. Pero a donde iba el hermano Felipe, ahí iba el hermano Simón. Porque cuando alguien recibe el evangelio, su vida cambia. Y yo le digo a los hermanos, a los 4 hermanos que ahora van a aceptar, van a bautizarse después de este día, síganle al Señor y sírvanle al Señor. Es probable que la gente le diga, oye, pero ¿por qué tú solo iglesia? Oye, ¿y por qué tú solo allá y solo aquí solo? Usted dígale, porque Cristo me cambió, Cristo me salvó, Cristo me dio vida eterna, Cristo me ha hecho una nueva criatura. Todo se lo debo a Él y
lo único que puedo es servirle en agradecimiento por la salvación tan grande que Él me ha dado. Sírvale a Dios, al igual que Simón estaba ahí sirviendo a Cristo a la par de Felipe. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Continuamos. Capítulo 8 de Hechos, verso 35 al verso 38. Hechos capítulo 8, verso 35 al verso 38. Tengo que ir avanzando un poquito más rápido, así que ayúdenme por favor. Hechos capítulo 8, verso 35 al verso 38. Dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? ¿Le anunció qué? El Evangelio. ¿Le anunció qué? El Evangelio. El Evangelio de Jesús. ¿Cuál Evangelio de Jesús? El de Marcos 16, 15 y 16. Es que no hay otro Evangelio, hermano. No hay otro Evangelio. Yo quisiera predicarle otro Evangelio que le cayera bien a la gente. Yo quisiera predicarle otro Evangelio, hermano, que se acomodara a la gente. Lamentablemente que ese Evangelio no salva. Lamentablemente que ese Evangelio no lleva al cielo. Entonces, si yo quiero que las personas vayan al cielo, yo quiero que las personas se salven, tengo que predicar el Evangelio de ¿quién? ¿El Evangelio de quién? ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Marcos 16, 15 y 16. ¿Cuál es ese Evangelio? Amén. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Dijimos que solamente los que creen en Jesús y se bautizan serán salvos. Siga leyendo entonces conmigo el verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo le dije que este mensaje es el mensaje más claro, más comprensible en ese. Yo no entiendo cómo la gente no logra entender este mensaje que está tan claro en las Escrituras. Aquí vemos una vez más Felipe predicando el Evangelio de Jesús. Este Evangelio que Felipe predicaba era el Evangelio de Jesús. Yo estoy seguro que hay gente que se va a ofender con lo que yo voy a decir. Pero Felipe no estaba predicando el Evangelio del pastor. Felipe no estaba predicando el Evangelio del cura. Felipe no estaba predicando el Evangelio de la misión o la organización a la que pertenecía. Felipe estaba predicando el Evangelio de Cristo. Amén. Hay gente celosa con su misión a la que pertenece. Hay gente celosa con su organización a la que pertenece. Hermano, es bueno que usted tenga celo. ¿De qué sirve que tenga un celo por la misión o la religión a la cual pertenece y ha perdido el celo santo por la palabra de Dios? Hello. Felipe estaba predicando el Evangelio de Cristo, no el Evangelio de los apóstoles, no el Evangelio del pastor, no el Evangelio de la misión o la organización a la que pertenecía, el Evangelio de Cristo. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? Amén. Ese Evangelio que para muchos es locura, pero ese es el Evangelio que tenemos que predicar, porque es el único Evangelio que salva las vidas. ¿Alguien dice amén? Amén. Y sabe, mientras predicaba el Evangelio, le empezó a hablar: necesitas creer en Jesucristo y ser bautizado para ser salvo. Y estaba predicándole con muchos textos de la Biblia, hablándole y predicándole. De repente, mientras iban dice, en un carro, en un carretón, para que usted entienda, jalado por caballos,
Pasaron por un sitio donde encontraron ahí un agua, dice la Biblia. Puede ser que sea un lago como este, un río, pero había agua. Y cuando Felipe vio el agua, dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué pidió él ser bautizado? Porque había oído el evangelio de Cristo. Ese evangelio que dice que hay que creer y ser bautizado para ser salvo. Y entonces Felipe le dice: si crees, bien puedes. ¿Cuál fue el requisito? Creer. Si crees, bien puedes. ¿Y sabe lo que sucedió? Aleluya. Inmediatamente dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después de que dijo eso, detuvo el carro, bajaron los dos al agua, Felipe bautizó al eunuco y después dice que siguió gozoso su camino. Ese es el evangelio que te estamos predicando, hermano y amigo. Un evangelio verdadero, un evangelio genuino que puede salvarte de la condenación eterna. Alguien puede dar gloria a Dios en esta hora. Bendito el nombre. Capítulo 16 de Hechos. Capítulo 16 de Hechos. Hechos capítulo 16, verso 29 al verso 33. Hechos capítulo 16, verso 29 al verso 33. Quiero ya ir cerrando, hermano. Le dije que no iba a ser bastante extenso y no voy a profundizar demasiado por causa del tiempo. Hechos capítulo 16, verso 29 al verso 33. Dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre de Jesús y dice así: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para qué? ¿Qué debo hacer para qué? Para ser salvo. Verso 31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Wow. Tú y tu casa. Verso 31. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Y enseguida qué? ¿Y enseguida qué? ¿Y enseguida qué? Se bautizó. Hermanos, aquí en Hechos capítulo 16, verso 29 al 33, vemos al carcelero de Filipos preguntándole a Pablo y a Silas qué debía de hacer para ser salvo. Aunque de paso le voy a decir que hay muchas personas que han malversado este verso de las Escrituras. Y ellos argumentan que la pregunta del carcelero no se refiere a la salvación del alma, sino a la salvación de la muerte, porque si todos los presos se escapaban, a él lo iban a matar. Y la muerte que le iban a dar era una muerte torturosa, así, donde iba a ser torturado. Así que antes de que lo torturaran, él decidió sacar la espada y matarse a sí mismo. Entonces, cuando él hace la pregunta, muchos dicen: ay, no, está hablando de la salvación del alma, está hablando de la salvación física, la salvación de la muerte física. Bien, ese es el argumento de la gente que dice que el bautismo no es para salvación. Pero yo quiero que usted observe conmigo en los versos que hemos leído. Si bien es cierto que la pregunta de Filipos no se refiere meramente a la salvación del alma, sería una blasfemia negar que la respuesta de Pablo y Silas se refiere claramente a la salvación del alma. Cualquier persona
que no admita que la respuesta de Pablo y Silas se refiere a la salvación del alma, estaría blasfemando contra las Escrituras. Porque yo quiero que usted vea lo que dice el verso 31 al verso 33. Vea conmigo el verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? ¿De qué salvación estaba hablando Pablo y Silas ahí? De la salvación del alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No estaban limitándolo solamente a la salvación física, a la salvación de la muerte. Aunque la pregunta del carcelero tal vez se limitó a una pregunta meramente física, la respuesta de Pablo y Silas fue una respuesta contundente para la salvación de su alma. Porque usted lee los versos siguientes, 32 y 33, dice: y le hablaron la palabra del Señor, es decir, le predicaron el evangelio de Cristo a él y a todos los de su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? Amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 18. Tengo que cerrar, hermano. Hechos capítulo 18. Porque después de esto vamos a proceder al bautismo. Hechos capítulo 18. Verso 7 al verso 10. Hechos capítulo 18, verso 7 al verso 10. Si usted lo tiene, dígame. Leemos la palabra del Señor y dice: y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Verso 8. Y Cristo, el principal de la sinagoga, ¿qué sucedió? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían. ¿Y qué pasaba? Creían. ¿Y qué pasaba? Y eran bautizados. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Predica, no tengas miedo, sigue predicando, no calles. Hello. La gente rechazaba el mensaje de Cristo. Pablo estaba como un poco temeroso, pero el Señor se le aparece en la noche y dijo: hey, Pablo, no tengas miedo, no te quedes callado, sigue predicando el evangelio. ¿Alguien dice amén? Amén. Mire lo que dice el verso 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor. Hermano, aquí observamos al apóstol Pablo predicando el evangelio de Cristo. Ese evangelio de Marcos 16, 15 y 16. Aleluya. Creer en Jesucristo y ser bautizado para salvación. Y lo vemos porque Cristo, otro religioso más, la Biblia dice que al oír el evangelio tuvo que aceptar que su religión no servía de nada. Así que tuvo que creer en Jesucristo y ser bautizado para ser salvo. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Amén. Y sabe una cosa, dice la Biblia que muchos ahí en Corinto también creían en la palabra y eran bautizados en el nombre de Jesús. Hermano y amigo, yo quiero decirle en esta hora que el evangelio de Cristo no es una religión más en el mundo. En el mundo existen cientos y miles de religiones, pero lamentablemente ninguna de ellas produce salvación. Solo Cristo y el evangelio de Cristo puede salvar al hombre. ¿Alguien me está entendiendo? Gloria al Señor. Por eso es que me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo, porque él sabía lo que realmente es el evangelio de Cristo. Romanos capítulo 1, si usted puede ir a Romanos, con esto tengo que cerrar. Romanos capítulo 1 y verso 16, un verso bastante conocido, gloria a Jesús. Romanos capítulo 1, verso 16. Pablo sabía el poder de este evangelio glorioso. Mire lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio
Porque es poder de Dios ¿para qué? Es poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que ¿qué? A todo aquel que ¿qué? Oiga, hermano, ese es el evangelio. Creer en Jesucristo y ser salvo. Ese evangelio es poderoso. Ese evangelio es glorioso. Ese evangelio es maravilloso. Ese evangelio es lo único que puede llevarte a la vida eterna. No hay nada más. Pero es que yo soy buena gente. Mire, usted, gloria a Dios porque usted es buena gente, hombre. Si el ser buena gente te llevara al cielo, mire, hermano, ¿para qué está aguantando calor aquí, hombre? Hello. Ya conmigo, solamente los que creen en Jesús y se bauticen serán salvos. Yo quiero en esta hora cerrar el mensaje haciendo una invitación. ¿Habrá alguien en medio nuestro que entiende este mensaje? Que dice, yo quiero creer en Jesucristo y quiero ser bautizado porque quiero ser salvo de eterna condenación. Ahora es el momento, este es su tiempo. Las personas que nos ven a través de los medios, queremos decirle que si usted no cree en Jesucristo y no se bautiza, usted no es salvo. Usted puede pertenecer a una religión bonita, pero si usted no ha creído en Cristo y no ha sido bautizado, su vida está corriendo peligro. ¿Cuánta gente después de la muerte abre sus ojos en el infierno y dice, pero yo era miembro de una organización, era miembro de una misión? Sí, pero usted no creyó en Jesucristo ni mucho menos se bautizó. Usted necesita creer en Jesucristo y bautizarse para ser salvo. Y si en medio nuestro hay alguien aquí que no ha creído en Jesucristo, yo le invito para que crea en Él. Ahora es el momento, la iglesia se va a poner en pie, vamos a orar. Después de la oración vamos a proceder, ir a la orilla del lago donde vamos a llevar a cabo el bautismo. Queremos que todos nos acompañen allá. Queremos que todos, sin excepción alguna, vayamos allá, excepto los que están trabajando. Vamos a ir para ser testigos del auto bautismal de nuestros hermanos. Después de que terminemos, todos vamos a regresar a este mismo sitio para dar el recibimiento de nuestros hermanos ya como miembros de la iglesia. Luego estaremos celebrando la Santa Cena, el partimiento del pan, y estaremos concluyendo el servicio. Después de concluir el servicio tenemos refrigerio, hay una comida para todos, no queremos que nadie se vaya, nadie se mueve. Después de comer, los que quieran tal vez de pronto tomar un tiempo para bañarse, tal vez para ir a tomarse una foto, caminar un poquito, habrá tiempo, ¿verdad? Hasta que termine todo. Por lo tanto, yo quiero pedir a mis hermanos que doblen rodillas, los que van a ser bautizados, los líderes me van a ayudar. En medio nuestro, si hay alguien que quiere creer en Jesucristo, está en el momento. ¿Usted ya aceptó al Señor? ¿Es bautizado? ¿Usted ya creyó en Jesucristo? ¿Usted es bautizado? Amén, gloria al Señor, lo bendecimos. ¿Usted ya aceptaron al Señor? ¿Usted es bautizado? ¿Usted ya aceptó al Señor? ¿Bautizada también? ¿Usted ya aceptó al Señor? ¿Usted es bautizado? Gloria al Señor. ¿Usted allá? ¿Ustedes ya creyeron en Jesucristo? ¿Son bautizados? ¿Son bautizados? Todavía no. ¿Sabe que necesita bautizarse para ir al Espíritu? Aleluya. El mensaje de hoy es claro. Se dio cuenta que lo llevamos a la Biblia para que usted leyera la Biblia. Yo le hablé lo que a veces le da gana. Una historia matando de casi una persona. Quisiera unirse a los bautizados. Y eso no. La trompeta sonara esta tarde. Aleluya, aleluya. ¿Cuál sería la excusa que usted le daría al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Después de haber oído el mensaje, ¿cuál sería la excusa que le daría al Señor? Por Cristo le ama tanto. Tanto que lo ama. No hay cualquier excusa. Aleluya. Será contigo. En el nombre Usted le trae claro que sí, eso no es excusa. Amén. Como he escuchado a hermanos en el tiempo de frío con la misma ropa, tengo que llevarlos ahí a calentarse. No hay problema, pero lo más importante es su salvación. ¿Usted ha creído en Jesucristo? ¿Usted ha sido bautizado? Todavía no. Es testigo. Necesario, importante. Quisiera hacer un testigo.
ya aceptó al Señor. Ya aceptó al Señor. Ya recibió a Cristo en su corazón. Quisiera hacerlo ya conmigo. Está yendo a otra iglesia. Gloria a Dios. Sinceramente tiene que pagar su Cristo. Usted necesita creer en Cristo. Usted necesita estar listo, ready, cuando la trompeta suene para irse con él. Amén. Estamos predicando el Evangelio. No estamos hablando de religión ni de iglesia. Estamos hablando de salvación del alma. La cosa seria de lucha. Amén, gloria al Señor. Si hay alguien más aquí que quisiera en este día unirse, este es el tiempo. La iglesia cierra sus ojos y comienza a orar. La iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando. Aleluya. Los líderes ayudándome a orar por los hermanos aquí. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí, Padre Santo, ya listos para proceder al bautismo. Aleluya. Padre, en esta hora, Dios mío, oramos, Padre Santo, por nuestros hermanos que van a ser bautizados. Gracias, Padre, porque tú has hecho la obra en la vida de ellos. Padre, ahora el Señor en el domingo.